de la actividad física, ¿sí? Y deporte, digamos en sí, en el cual vamos a ver diferentes entornos del funcionamiento del cuerpo y las demandas que el cuerpo tiene frente a la actividad física y al deporte. Entonces, lo que sí nos vamos a ir analizando es diferentes cosas que vamos a ver en este ciclo, ¿sí? Es una materia un poquito larga, no les voy a decir que es corta la materia, es un poquito larga. Siempre vamos a necesitar ese entorno de trabajo presencial. Esperemos que ya se nos vayan abriendo estos entornos. Ya hay un protocolo mandado desde el mes de noviembre del año pasado para para poder hacer la parte práctica, pero no nos aprueban todavía. Entonces vamos a esperar eso para ver si nos podemos conocer directamente. Yo pienso que ahora estamos hasta mal un poquito en los sílabos. No puedo entrar al sistema de gestión de sílabos. Dice que está en mantenimiento. Creo que se colapsó la página de todos los sílabos que se han venido subiendo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de normas, cuáles son los entornos en los que vamos a realizar, cómo vamos a llevar este ciclo. Sí, con la mayor parte no nos conocemos, yo les digo, hace un año, asimismo no les conocía absolutamente a nadie de los estudiantes y pasaron dos materias que por lo general llevamos actividad física y salud y fisiología de la actividad física y pasé sin conocerles, sí, sin conocerles todo el ciclo, solamente el año pasado nos dio tiempo para hacer la presentación del sílabo de manera presencial y el resto ya no les vi, entonces vamos a tratar de hacer esto. Vamos a ir tratando de ver las normas. No tengo acceso al sílabo directo. El sílabo ya está subido a la plataforma virtual, ya lo subimos antes de que inicie, pero por la parte tecnológica no nos deja acceder, ¿sí? No entra el sistema de gestión y el buscador de sílabos también dice que está actualizando, ¿sí? Entonces, voy a tratar de dar un poquito el resumen de la asignatura, qué es de lo que vamos a ver. Déjenme compartirles un ratito. Compartir. Les estoy compartiendo un poquito los contenidos mínimos de la fisiología de la actividad física y deporte. En la parte de fisiología de la actividad física contamos y está dividida en 5 unidades. La primera unidad hace relación a lo que es los sistemas energéticos. Cuando hablamos de sistemas energéticos es la fuente, cómo se produce energía en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esos mecanismos por los cuales nos va a permitir producir la parte energética? ¿Sí? ¿Cómo nos va a permitir producir la parte energética? Entonces, es parte fundamental. Ahí tenemos que ver lo que son las sustancias alimenticias como fuente de energía, ¿sí? Tenemos que calcular la parte calórica, el consumo calórico, el gasto energético, cómo podemos saber cuál es el gasto energético que vamos a tener cuando realizamos las diferentes actividades, ¿sí? Entonces, fundamental conocer cada uno de estos dentro de los sistemas energéticos. La segunda unidad hace relación hacia el control muscular de la actividad física. Cuando hablamos del control muscular de la actividad física, ustedes van a decir, porque esta asignatura tiene prerequisitos, que es haber aprobado las bases biológicas de la actividad física, en donde ustedes conocen todo lo que es la parte anatómica de los diferentes aparatos y sistemas, los órganos, la forma, planos, terminología anatómica, que es parte fundamental. Ustedes se dirán, control muscular de la actividad física. Ya, si yo muevo el bíceps y se mueve mi codo, y no es cierto, produzco flexión, listo, pare de contar. No, nosotros somos prescriptores del ejercicio físico, controlamos la actividad física y el deporte, entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando con ese músculo. Yo sé que ustedes ya aprendieron cómo se mueve y cómo se llaman los músculos. Igual el lugar de inicio o el lugar de inserción de cada uno de los músculos. Pero ahora tenemos que ver qué es lo que pasa dentro de la fibra muscular. ¿Por qué una persona es más rápida y otra persona es más lenta? ¿De qué dependerá? Va a depender mucho del tipo de fibras que se tenga.
Habrá fibras tipo 1, habrá fibras tipo 2, y de acuerdo a eso tendrá mayor predisposición para hacerse maratonista, para hacerse velocista. Y cada uno de estos existen diferentes tests, ¿sí? Para evaluar esta situación, ¿y no es cierto?, dentro de la parte de las fibras musculares. Saber la fisiología de la fibra muscular y saber, al saber la fisiología de la fibra muscular, vamos a conocer cómo crece el músculo, por qué se produce la hipertrofia muscular, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre hipertrofia muscular e hiperplasia? ¿Qué pasa en la atrofia muscular? Entonces, son diferentes aspectos que vamos a conocer de la parte de la fisiología de la fibra muscular. Y cuando hablamos del músculo esquelético y la actividad física, conocer cómo sacar el RM para la prescripción del ejercicio físico, ¿sí? O la fuerza máxima o la repetición máxima, y de ahí poder prescribir entrenamientos de fuerza muscular. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo esto dentro del control de la fisiología muscular. La tercera unidad está dado hacia la parte de las respuestas neuroendocrinas en la actividad física. Y dentro de las respuestas neuroendocrinas, la parte nerviosa, fundamental. ¿Cómo nos acordamos nosotros de un movimiento que hacíamos en la infancia? ¿Sí? Si nos vamos a acondicionamiento físico o a gimnasia que ustedes tenían, ¿por qué una persona hace también un rol? ¿Sí? ¿Cómo fueron esas habilidades motrices básicas? ¿Sí? ¿En dónde se grabaron todos esos recuerdos de esas habilidades motrices básicas que tenemos? ¿Sí? Entonces, son parte fundamental que las tenemos y cómo funciona ese sistema nervioso para que se dé el movimiento. ¿Sí? ¿Cómo se da esa transmisión nerviosa? ¿Sí? Entonces, fundamental la reacción motora, el control neuromuscular en la actividad física y la respuesta hormonal a la actividad física. ¿Cómo las hormonas intervienen también? Ejemplo, solamente para ver la parte de la adrenalina, cómo interviene en el consumo energético. Sí, es una hormona que nos ayuda para el consumo energético. Cómo la glándula tiroides con sus hormonas nos ayudan para aumentar o disminuir nuestra parte metabólica. Entonces, es bastante interesante la parte neuroendocrina. La cuarta unidad va dirigida básicamente hacia lo que es las respuestas y adaptaciones cardiorrespiratorias en actividad física. ¿Cómo nuestro corazón reacciona frente a la actividad física? ¿Sí? Y cuando decimos nuestro corazón, ahí sí tenemos que aprender a tomar la frecuencia cardíaca, saber lo que es una frecuencia cardíaca de reposo, una frecuencia cardíaca basal. Por eso es parte fundamental tener el entorno práctico, porque ahí medimos la tensión arterial también. ¿Qué es lo que pasa con la frecuencia cardíaca con el ejercicio? Aumenta, disminuye, cuánto aumenta, sacar los porcentajes de que haya aumentado la frecuencia cardíaca y de acuerdo a eso sabemos la intensidad de la frecuencia cardíaca o la intensidad del ejercicio que está realizando. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, son diferentes aspectos. Ver cómo la respiración, y ahora mismo que estamos con esto de la utilización de la mascarilla, comprobar mascarillas, y no es cierto, la quirúrgica, la KN95, las de con tela antifluido, para ver qué pasa con la intensidad de la actividad física frente a eso, ¿sí? La espirometría que también sabemos hacer en las respuestas y adaptaciones respiratorias a la actividad física, ¿ya? Entonces, son diferentes aspectos que analizamos en la unidad 4. Y en la última unidad, en la unidad 5, vemos la parte ambiental en la actividad física. La regulación térmica dentro de la actividad física. ¿Qué pasa cuando hacemos ejercicio en ambientes calurosos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos vamos a la costa a hacer algo de actividad física, de ejercicio y hay mucho calor o existe mucha humedad? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que hacen esa regulación? ¿Qué pasa cuando hacemos en un ambiente frío? ¿Y cuáles serían las mejores indicaciones dentro del entorno fisiológico para la prescripción del ejercicio en ambientes fríos? ¿Sí? Y la actividad física en ambientes de altura. Entonces, ahí hablamos
Inclusive nosotros estamos a 2.480 metros sobre el nivel del mar. Entonces podemos hablar cuando subimos a hacer ejercicio en el Cajas, cuáles son las adaptaciones que sufren. ¿Por qué tanto deportista viene a hacer periodos de entrenamiento en altura? ¿Sí? Entonces son diferentes aspectos que los vamos analizando en ese momento y en esas unidades. ¿Sí? En esas unidades. Entonces son parte fundamental en estas 5 unidades que vamos a ir viendo en cada uno. No son temáticas muy cortitas, digamos en sí, son temáticas que en verdad sí se demoran, sí se demoran y necesitamos llevarlos a la parte práctica, ¿sí? Necesitamos llevarla a la parte práctica que es fundamental. ¿Sí? Eso desde el primer enfoque, que es la parte la parte de la temática y de los contenidos que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, fisiología de la actividad física, vamos a ver el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas frente a la actividad física y al deporte. ¿Sí? Entonces, por eso el prerequisito fue siempre las bases biológicas de la actividad física. Listo, eso como primera parte. Segunda parte, los métodos de evaluación. Yo tengo diferentes métodos de evaluación. Entonces, aquí yo quiero ponerles un poquito, les voy a poner el cuadro que a razón de que nos falta la parte del sílabo que tenemos, les voy a poner y les voy a compartir mi tablita que al final yo les sé dar, ¿sí? Yo les sé dar para que vean sus notas, ¿sí? Esta es la tabla de que yo utilizo para que ustedes vayan viendo sus notas. Es el listado de ustedes, si no estoy mal. Uno, tareas en clase. Como tenemos 2 horas, siempre vamos discutiendo algunas cosas, son deberes o tareas en clase que se van dando, ¿sí? Que se van dando, tenemos una valoración de 6 puntos. Todo lo que sea exposiciones, PowerPoint y las prácticas que se hacen o que se les manda a replicar a ustedes son sobre 9 puntos. Lección oral y comportamiento. Aquí antes solamente tomaba lección oral cuando estábamos en clase presencial, pero ahora mucho va hacia la parte de comportamiento también. ¿Sí? ¿Y comportamiento en qué sentido? Como estamos en la parte de virtualidad, a veces algunas personas no entran pronto, no encienden su cámara, piensan que uno no se les está viendo, ¿sí? O no se le está conversando con ellos. Y a mí me gusta, em, yo siempre cuando estoy dando clases, me gusta hacer esto, ¿sí? Me gusta hacer esto de acá, compartir. Me gusta hacer esto. No sé si se logra ver. Le colgué el print de pantalla que les tomé hace un rato. No me gusta estar solamente cuando yo estoy indicando algo, salen 4 en la pantalla, ¿y no es cierto? Sino a mí me gusta estar con el resto de personas. Y ahí podemos ver ustedes cómo están, ¿no es cierto? Inclusive se puede ver que unos están atendiendo, otros no están atendiendo, otros creo que están en el celular, otros están riendo, entonces yo noto absolutamente todo, ¿sí? En este entorno. Quienes están acá y se les nota claramente que están en otro como dirían ustedes, en otro patín, ¿sí? Están en otro patín. Entonces yo siempre hago esto, hago inclusive para el sentido de no sentirme solo, porque si no parece que estoy hablando a la computadora nada más, ¿sí? Entonces yo siempre estoy haciendo este tipo de estrategias mientras estoy exponiendo, mientras estoy conversando, por eso a veces les cojo y les pregunto en un momento dado, ¿sí? O inclusive si no están abiertos la cámara, piensan que solamente estoy con los 4 que están arriba dentro de la exposición y solamente pasan cerrando la cámara o pasan comiendo o pasan distrayéndose. Una vez alguien estuvo hasta con el celular, hablando con el celular. ¿Qué piensan que hay que hacer? Salen de la sesión, ¿no es cierto? Es para el respeto absolutamente para todos nosotros, no solamente para el docente que esté ahí, sino el respeto entre cada uno de ellos. Entonces yo no le estoy diciendo, cierre por favor la cámara, yo solamente le saco de la sesión, ¿sí? Es como si estuviéramos en clase, tiene que salir de la clase
¿no es cierto? Entonces, esas son normas que vamos a ir viendo, ¿sí? Conforme vayamos el tiempo, pero siempre al inicio hay que explicar eso para que no sea algo nuevo, ¿sí? Para que no sea algo nuevo. Entonces, a veces lecciones no avanzamos a tomar, o ya saben que ustedes a veces, yo les digo, a ver, como lección, tal cosa, y están, pero ahí en la pantalla están viendo más que cualquier cosa. Entonces, lecciones orales a veces no nos resulta tan significativo tomar, pero sí también vemos la parte de comportamiento, la parte de participación. Es diferente a alguien que participe, y no es cierto, que pregunte, que yo investigué eso, y si será esto verdad o no será verdad, analicemos, ¿sí? Entonces, va hacia todo eso, esos tres puntos, ¿sí? Esos tres puntos va hacia todo eso. Eh, Vamos a seguir analizando. Tengo a dos personas afuera, no sé si estuvieron antes, bueno, ya nos vamos a ir familiarizando. Sí, siempre vamos a tener unos 5 minutos para ingresar. Ahorita le estoy dejando ingresar absolutamente a todos. Sí, creo que ya se me va pasando, creo que más de los que tengo en lista. Se me van pasando, tengo 31, creo que tenía solo 28, tengo 31 participantes, solo creo que tenía 28 en la lista, ya vamos a tomar al final lista. Y la última etapa es la parte de entonces, esas lecciones orales y comportamiento. Y lo último sería la parte de la lección escrita de la unidad. Vale 7 puntos, ¿sí? La lección escrita de la unidad. ¿Cómo estábamos evaluando? Ejemplo, terminamos todo lo que son sistemas energéticos y tomamos una lección escrita, ¿sí? Tomamos una lección escrita. Esa lección escrita, ¿sí? Esa lección escrita irá sobre todo lo de la unidad. ¿Cómo hemos estado tomando? Anteriormente hemos estado tomando que ustedes se pongan frente a su cámara y que evidencien que están el lugar en donde están y que estén escribiendo. ¿Sí? Que esté enfocada la cámara hacia ustedes. Tienen el tiempo respectivo y no es cierto, entonces ahí que estén enfocado y no es cierto, todo ese tipo de cosas, lo que ustedes están haciendo con el micrófono abierto, porque ya nos pasó una de que supuestamente estaba bien cómodo, ¿sí? Y tocó la computadora, ha sido touch y se le abrió el micrófono. Y total, bien, bien educadito, y no es cierto, él estaba todo así, no es cierto, se le veía cómo escribía, lejos de todo. Total, salió una voz de mujer dictándole absolutamente toda la materia. Entonces vamos aprendiendo muchísimas cosas en el camino. Siempre es un proceso de aprendizaje. Siempre es un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué aprendimos ahí? Aprendimos que hay mucha deshonestidad académica y la universidad no premia la deshonestidad académica. ¿Sí? Es está mucho sancionada esa deshonestidad académica, inclusive con dejar la carrera, con dejar la universidad. Entonces yo lo único que hago es que eh, no aviso a las autoridades para que inicien un juicio ni nada de eso para que salga de la universidad, pero sí conmigo no vuelve a ingresar esa parte del ciclo. ¿Sí? Entonces, sale de la asignatura, tendrá perdido la asignatura y no le dejo ingresar más a clases. ¿Sí? No puedo hacer ningún otro tipo de cosas. No me gusta confrontación, nada, solamente las cosas que sean rectas. ¿Sí? Entonces, eso me ha pasado en estos tiempos. ¿Sí? Entonces, haremos esa lección. ¿Sí? Después vienen los 50 puntos que son del examen interciclo y del examen final. El ciclo anterior ya hice, y aquí veo cómo es alguien que tenía el ciclo anterior conmigo, ya vinieron a dar el examen. Yo hice plan de contingencia y les hice que vengan a dar el examen escrito acá. De 10 personas en 10 personas hice diferentes formularios e hice de 10 personas en 10 personas cada hora y media, y vinieron a dar acá con todas las normas de bioseguridad. ¿Qué pasa con los que son sintomáticos respiratorios que podrían tener COVID? O las personas que viven muy alejados de la ciudad y que no van a venir solamente para una hora de examen. Bueno, si quieren también pueden venir, ¿no es cierto? Fue un examen de tipo virtual oral, ¿sí? Un examen de tipo virtual oral.
Entonces, el examen interciclo y el examen final, no sé, tal vez el final sí va a ser escrito y presencial acá, ¿sí? El examen interciclo, no sé, dependerá de las normas que nos digan la parte de bioseguridad y todo ese tipo de cosas, entonces lo harán de esa manera, ¿sí? Eh, También por aprendizaje, también el examen final vienen acá. Hubo hace un año, y no es cierto, en pandemia, el examen interciclo, todo el mundo sacó 10, 12, 15 sobre 20, y no es cierto, y el examen final todo el mundo sacaba de 25 y 30, lo que tomábamos en la plataforma virtual, ¿sí? Y después, saben que sus compañeros mismos y otro tipo claro, sus compañeros mismos se encargan y me van contando, dice, ¿qué están haciendo? Y no es cierto, sacan tan buenas notas y al siguiente ciclo yo les pregunto algo sobre fisiología y no saben ni siquiera la parte de los títulos de fisiología. Sí, entonces ahí me dicen que han sabido hacer exámenes en conjunto, que han sabido hacer chats paralelos mientras están resolviendo los exámenes y bueno, hasta inclusive les invitaban a ex compañeros que ya habían aprobado la materia para que les vayan a ayudar a hacer, a dar el examen y todo ese tipo de cosas. Sí, peor que los exámenes de que ahora están entrando a la universidad y no es cierto, que dice que están con unos cuantos al lado y no es cierto, con unos cuantos tutores al lado para dar. Sí, entonces en ese sentido nos va dejando enseñanzas y tenemos que implementar algo, ¿sí? Tenemos también que implementar en ese sentido. Bueno, he hablado un poquito de la parte de evaluación y no es cierto que siempre quede claro para que ustedes tengan ese entorno, ¿sí? De cómo vamos a ir. Ustedes tienen, lo que siempre les digo, ustedes tienen 100 puntos, no los desperdicien de manera ingenua, sí, no los desperdicien de manera ingenua. Y más de desperdiciar los puntos, no desperdicien el proceso de aprendizaje. Yo sé que es otro tipo de proceso de aprendizaje el que tenemos ahora, que es de virtualidad, y la gran mayoría de la carrera tiene ese componente práctico para ir ampliando nuestros procesos de aprendizaje. Pero no los desperdiciemos y tratemos de sacar provecho en diferentes ámbitos, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Yo por lo general siempre vengo a dar clases, en la mañana al menos vengo acá a la universidad. Entonces, para cualquier cosa, para cualquier entorno o para cualquier situación, me pueden localizar a mí. Yo por lo general acá estoy hasta las 10, 11 de la mañana, en la universidad desde las 7 de la mañana que tengo clases. Entonces, me pueden localizar tranquilamente para cualquier cosa o para cualquier situación. A mí me gusta trabajar con un representante en el curso. El representante puede que sea el presidente del curso o no, puede ser representante solamente de la asignatura. ¿Por qué me gusta trabajar con un representante? Porque para que él sea el nexo entre todo el grupo y mi persona. Porque a veces si nos reunimos entre todo el grupo, a veces no sacamos ningún provecho ni sacamos ninguna conclusión porque todo el mundo quiere hablar y si es posible hasta el uno puede ponerse más bravo que el otro y todo ese tipo de cosas y comienza hasta un poquito faltas de respeto. Entonces, yo hablo más con el representante del grupo, ¿sí? Y hasta inclusive me ayuda un poquito para ver las tareas, para subir, a veces necesitamos subir globalmente algún tipo de tarea o para hacer los grupos, ¿sí? De acuerdo a la pertinencia, a veces hacemos grupos que seleccionamos acá directamente en la sección de grupos o a veces hacemos algún trabajo, supónganse, medir la frecuencia cardíaca y necesitan reunirse dos personas, pueden reunirse dos o tres personas, entonces ella me ayuda para ver quiénes son los que más o menos viven cerca y ellos pueden estar reuniéndose en esos entornos o estar más juntos, digamos en sí, para hacer una práctica a distancia, si podríamos decir. ¿Sí? Entonces, esa es una de las situaciones para el trabajo para el representante del grupo. Pero siempre hay cosas que son muy puntuales y que son personales, ¿sí? Que a veces nosotros no queremos que sepan los compañeros o que tuve una enfermedad o que tuve algún tipo de calamidad doméstica o alguna situación. Ahí sí pueden hablar directamente conmigo.
¿sí? Me dicen, me envían al correo, cualquier cosa, podemos conversar o cualquier situación. Pero cuando son situaciones de grupo en sí, por lo general converso con el representante, porque siento que ustedes están representados por ellos y ella es la voz de todos ustedes, ¿sí? Pero si hay algún motivo de tipo personal, por supuesto, excelente. Conversamos y, ¿no es cierto?, llegamos a cualquier tipo de acuerdo o cualquier situación. Siempre cuando ustedes, al inicio de clase esperaremos 5 minutos. Luego de los 5 minutos, si no es cierto, ya no podrán ingresar, ¿sí? Porque si no ingresan, algunos nos ha tocado, ¿no? Sí, nos ha tocado de que ingresan con el micrófono abierto, con una música a todo volumen, ingresan comiendo, ingresan de todo tipo de situación y no está bien, no está, no está bien. Tendremos unos 5 minutos. Si alguien ya ingresó y por cuestiones de internet salió, yo le vuelvo a ingresar. Pero si alguien no ha ingresado antes, vea, justamente para eso también es el representante. De pronto alguien puede decir, se me acaba de ir la luz aquí en mi barrio, puedo ingresar más tarde. Entonces le dice al representante, el representante nos comunica y le dejaremos ingresar después. Siempre ha habido ese tipo de casos. Si alguien va a estar sin cámara prendida, al inicio de la clase tiene que poner en el chat de que por motivos, cualquier situación, y no es cierto, de pronto la computadora se le dañó, está con otro dispositivo que no tiene la cámara, pero ponga al inicio, porque como les dije anteriormente, yo le estoy viendo a todos y sí, veo que están sin la cámara, ¿qué voy a hacer? Yo les voy a sacar y les voy a anotar. Verán que estamos en una carrera de tipo presencial. Se pierde por faltas, se pierde por faltas. ¿Y no es cierto? Estamos en una carrera de tipo presencial. Claro que ahora que hemos tenido que adaptarnos a esa presencialidad a modo virtual, por supuesto, pero estamos presenciales, es como si estuviéramos en clase. ¿Sí? Es como si estuviéramos en clase. Entonces, vamos a tomar muy en cuenta este tipo de situaciones. Inclusive yo en el e-virtual, cuando paso las notas, paso con faltas. Sí, yo paso con faltas. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener en esa situación. Entonces, traten de justificar. Si alguien faltó por motivos personales, por motivos de calamidad, por enfermedad, siempre presentamos el certificado o la parte, conversamos, y luego de que se integre a clases, tendrá máximo 72 horas para igualarse todos los trabajos. ¿Sí? Porque yo después no respondo, a mí se me pierden los trabajos, se me pierden y no reviso el correo. El ciclo anterior tuve que estar revisando el correo desde que iniciaron clases porque unos me mandaban a ley virtual y yo les mandaba tarea a ley virtual, pero decía, ay no, justo se me fue, tenía que subir hasta las 8 de la noche, justo se me fue el internet cuando tenía que subir y me mandan al correo. Yo ese justo, yo también digo, justo, yo me olvidé de revisar el correo y no sé si me llegaría su correo. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer todo en orden, ¿sí? En orden va a ser parte fundamental. Pero cuando ya tiene su justificación y todo ese tipo de cosas, falte 3 días por enfermedad, por motivos, por cualquier tipo de motivos, ¿sí? ¿No es cierto? Que puede ser, justificamos y por supuesto sube 72 horas los trabajos que tenga que subir, sí, perfecto, tiene la misma evaluación que todo el resto. ¿Sí? Porque a veces me saben decir, ay, me olvidé de subir, me puede calificar, más que sea por la mitad de la nota. No sé de dónde aprendieron eso, ¿no es cierto? Más que sea, califíqueme por la mitad de la nota, me dicen. Por la mitad de la nota. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la mitad de la nota, le pongo la mitad de la nota también global y tiene 50/100. ¿Pasó o no pasó el año? No creo que es 60 lo que tienen que ajustar para pasar el año. Entonces, en ese sentido, vamos aprendiendo siempre estrategias en la virtualidad y no es cierto que nos vamos dando. Yo sí, les digo, algunas prácticas tendremos que ver. Si no es dentro de la universidad, con los protocolos de seguridad de la universidad, si no nos aprueban, nos veremos más que sea en el parque, digamos, en sí, para hacer ciertos entornos. Sí, eso sí, yo ya quiero activarme. Les cuento como comentario nomás, el fin de semana pasé dando parte de un módulo en una maestría, ¿sí? Este fin de semana y aunque los de la maestría de la universidad me dijeron que no hay cómo reunirse, yo les reuní a 8, hicimos una clase híbrida, ¿sí? Con 8 que estaban haciendo, en consultorio estaban haciendo la parte práctica y se conectaban con el resto de compañeros que estaban haciendo. Sí, yo hice una parte híbrida. Tenemos que irnos activando.
siguiendo las medidas de seguridad, ¿sí? No relajándonos. Muchos antes, si se acuerdan, hace un año todo el mundo estaba comprándose sus trajes antifluidos y saliendo como astronautas nada más, con sus visores, con sus gafas, con sus mascarillas. Ahora, ¿a quién le han visto utilizar eso dentro de las calles? A nadie. A veces algunos abuelitos salen así a los supermercados. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen alcohol a la mano? Ya no tiene nadie. Sí, ¿cuántos salen a mascarilla? ¿Cuántos están saliendo con las novias, con los novios de aquí, no es cierto? Y están saliendo a los parques, se les ve en los parques y todo ese tipo de cosas. Y sin mascarilla, sin ninguna cosa. ¿Sí? Entonces, el relajamiento de nosotros es lo que nos está provocando de que no podamos seguir en clases, no podamos realizar las diferentes cosas o los diferentes ámbitos que tenemos. ¿Sí? O volviendo a una normalidad relativa, porque no podemos llamar normalidad a esto. ¿Sí? Entonces tenemos que seguirnos cuidando, por supuesto, ¿sí? Al momento que ingresaban, desinfectar las cosas, amonio, alcohol y todo ese tipo de cosas. Yo inclusive en el laboratorio, sin que me estén diciendo, yo tengo mi alcoholcito, ¿sí? Y parte de mi amonio. Como yo estoy dando, por lo general, yo en las mañanas siempre doy las clases desde acá, entonces tengo mi alcohol, mi amonio, ¿no es cierto?, para los que ingresan al laboratorio o para cualquier cosa. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando. Ustedes son mucho más jóvenes, se les dará menos, de pronto les da solamente un resfriado, o algunos ya pasaron COVID y les dio como un simple resfriado. Yo ya soy más mayorcito, y no es cierto, entonces a mí ya me va a dar un poquito más grave, y además de eso que puedo ir llevando el virus hacia otros lados, ¿sí? Entonces, no nos relajemos siempre con responsabilidad, que es la parte fundamental, ¿sí? Para hacer cualquier cosa, ¿sí? Y así tengamos que venir o ya se abran los protocolos, va a ser mucho más estricto, sin relajamiento, ¿sí? Sin relajamiento, tenemos que ser mucho más estrictos. Es más, por procesos de aprendizaje que estamos buscando tanto estos protocolos que se abran y que ustedes puedan venir en grupos pequeños, no es que sea a la universidad, ¿sí? Eso va a ser, y no es cierto, un poco de normas, hemos hablado de calificaciones. La bibliografía básica, la que utilizamos siempre es la de Fisiología del Esfuerzo, y no es cierto, de López Chicharro, y también tenemos la Fisiología del Ejercicio de Wilmore Costin. La Fisiología del Ejercicio de Wilmore Costin existe en la biblioteca. Sí, tenemos 3 tomos de la fisiología del ejercicio de Wilmore Costin. Además de eso, ya existe en manera, son rapidísimos, de manera digital también ya existe una copia, y no es cierto, de la última, yo había tenido solamente de la edición anterior de fisiología del ejercicio de Costin, pero ya existe la nueva edición. Ya voy a ver si quizás no sea muy pesado, les puedo subir. El otro día me pasaron el PDF ya de eso de allí, pero existe en la biblioteca, y a mí me sabía gustar mandarles a la biblioteca, estar averiguando de eso. Inclusive de entrada me gustaba mandarles siquiera que hay como 30 libros de fisiología del ejercicio y de la actividad física en la biblioteca. Y nadie va a buscar allá en la biblioteca. Como ahora ya somos digitales, entonces todo el mundo digital, ¿no es cierto? Pero sí me gustaba al inicio, siquiera del ciclo, mandarles a que saquen todos los conceptos de ahí, de las diferentes fisiologías de acá que tenemos en la biblioteca. Sí, pero ya, nada, ahora tenemos que todo virtualidad. Bueno, eso, bibliografía básica. Sí, bibliografía básica, hemos hablado de la parte de las calificaciones, hemos hablado un poco de normas, sí, de convivencia, como se diría, y no es cierto, de normas de convivencia. ¿Qué más? ¿Qué más me olvido, señor Pincay? ¿Qué más me olvido de decirles? No sé, profe, ¿qué más falta? Yo creo que todo les dijo ya. Creo que ya todo, ¿no es cierto? Sí, creo que no falta nada, ¿no es cierto? Creo que no falta nada. Algo más, nada. Ya, si algo me acuerdo, les digo en el transcurso. Sí, lo que pasa es que esto sin el sílabo, con el sílabo ya se sigue un orden lógico para irles diciendo todo esto de acá, y no es cierto cómo vamos a ir llevando. Sí, pues, intentemos una vez más abrir el sistema de gestión del sílabo. No, nada. ¿Sí? Bueno, vamos tomando un poquito de lista, y como quien van pensando ustedes, quién sería el representante, quién sería el representante, quién sería eh, el representante del grupo. Vamos tomando, y como quien les voy conociendo un poquito, y no es cierto, un poquito. Estamos en marzo.
Ujú. Llevamos hoy 30 de marzo y hoy son 2 horas de clase. Listo. Vamos a ver. A ver si estoy bien y si todos están también en lista y todos están acá. Caterine Abad. Presente. Caterine. Listo. Claudio Arevalo. Presente. Patricio. Ya. Nicole Ávila. Presente. Nicole Ávila. Paul Ayabaca. Presente, profe. Danilo. Otra cosa, y cierto, ahorita que estoy viendo los nombres, revisando los nombres, siempre ingresen con su nombre. Sí, cuando vayan a ingresar en el virtual, o si no, avísenle a su representante que van a ingresar con otro nombre, porque yo si veo otro nombre que no sea, ahorita supónganse, no les conozco como les dije de rato y les dejé ingresar a todos los que estaban ahí, pero ya cuando vaya conociendo un poquito los nombres y vaya viendo, o a veces me sé revisar en la lista si existe esa persona, y si no está en la lista, no le dejo ingresar. Sí, no le dejo ingresar. Mayra Berresueta. Presente, profe. Mayra. Claudia Calle. Presente, profe. Claudia. Doris Calle. Presente, profe. Cristian Castro. Presente, profe. Cristian. Lupe Chabla. Presente, profe. Lupe. David Chalco. Presente. David. Walter Chimborazo. Presente, profe. Daniel. Andrés Espejo. Presente, profe. Alexandra Garnica. Presente, profe. Fátima. Profe, Sí, Mayre. disculpe que le moleste. La compañera Evelyn Tituna sí estaba en clases, pero dice que se le ha salido, si lo puede dejar de ingresar. Ya, disculpe que hoy día dije que a todos estoy así ingresándoles, ¿no es cierto? Sino lo que pasa es que justo la lista lo tengo al lado de los participantes. Entonces no lo podía ver si estaba aquí. Déjenme ver. Sí, estaba. Sí, profe. listo. No importa ahorita. Hernán Godoy. Presente. María José Guamán. Presente, profe. María José. Germán Guncay. Carlos Gutama. Presente, profe. Hernán. Juan Francisco León. Buen día, presente, profe. Emilio Márquez. Presente. Erika Matute. Presente, profe. Joana. Daniel Merchán. Presente, profe. Jessica Murudumbay. ¿Estoy bien? Presente, profe. Sí. Kevin Ortega. Presente. Jaime Ortiz. Presente, profe. Walter Parapi. Presente, profe. Juan Fernando Pincay. Presente, profe. Edwin Pintado. Presente, profe. Pintado. Evelyn Tituana. Presente, profe. Jonathan Vázquez. Presente, profe.
Eric Vázquez. Presente. Pablo Vidal. Luis Schumi. Bueno, listo. Grabemos esto. Bajemos. Listo. Entonces, creo que ustedes han de tener un chat. Agregaránle a sus compañeros que no han venido el ciclo anterior con ustedes. Agréguenle al chat para que les vayan viendo. Para que todos trabajen al mismo tiempo. A ver, representante, veamos el representante para que, o ustedes que se conocen, vean el representante para tenerle el nombre y el número de teléfono. Ya les digo, siempre trabajamos con el representante, hasta incluso supongas que yo tenga una reunión. Le puedo avisar o que se me vaya a mí también el internet, a mí también se me va el internet, sí, y eso pasó algunas veces. Me pasó en un examen que se me fue el internet, estaba en internet inestable y se me fue los últimos 5 minutos, que tuve que conectarme por datos hasta el celular y aprender ese tipo de cosas. Pero creo que nadie se dio cuenta, no me acuerdo con qué grupo era, nadie se dio cuenta porque estaban haciendo el examen y no es cierto, y después ya me logré conectar nuevamente. No, una persona sí se dio cuenta, dice, no, sí, fue saliendo unos 5 minutos. Listo, ¿alguna pregunta al respecto? Sí, ¿alguna pregunta? Sí, tenemos la parte de la manito, y no es cierto, para levantar, no levanten todos al mismo tiempo, cualquier pregunta que tengan. Bueno, todo se entendió o todo no se entendió, pero algo pasó, ¿no es cierto? Algo pasó en estos 50 minutos. Bueno, vamos a hacer la siguiente. Solamente les voy a emitir unos conceptos. Yo toda la materia, los PowerPoint, por lo general subo a la plataforma, subo el PowerPoint. Pero siempre el entorno y todo lo que vamos haciendo es parte de la materia, ¿sí? Es parte de la materia todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Todo los conceptos que demos aparte, si alguien de ustedes también, si alguien de ustedes tiene curiosidad por algo, y no es cierto, y todos averiguamos, y no es cierto, porque a mí también me mandan a averiguar mucho más, y eso es lo interesante y lo bonito de la docencia, no es cierto, aprender cada día más, aprender cada día más. También entra parte de la materia, ¿sí? Yo siempre les digo al inicio, es bonito a veces llevar un cuaderno, sí, aunque yo no les califico el cuaderno, pero hay algunos que me han mostrado unos excelentes cuadernos, y no es cierto, no es excelente, a partir de las diapositivas han ido anotando aparte, por eso siempre trato de subirles antes las diapositivas para que ustedes tengan una parte de algo esencial en la diapositiva, porque a veces la diapositiva no es todo, ¿no es cierto? Hay diapositivas de lectura y hay diapositivas de presentación, ¿sí? Y a veces yo en un gráfico me pongo a explicar muchas cosas en un gráfico, ¿sí? Entonces, lo pueden imprimir, lo pueden tener, digamos así. Entonces, siempre vamos a tener la parte de las diapositivas que yo les voy a subir. Ya el día de hoy mismo ya les subo las diapositivas. Tenemos diseñadas, pero siempre, ya les digo, no me dirán después... no, es que eso no estaba en la diapositiva, ¿cómo nos toman? Yo les sé decir, a ver, ¿cuál es la bibliografía básica que les dije cuando les presenté el sílabo? El libro, no me acuerdo, sí, pero ese libro, ya, vaya y revisen ese libro si está ahí, o si vimos en clase también, sí. A veces me gusta irnos acordando un poco de las bases biológicas de la actividad física y de la descripción anatómica, para ver si yo también me voy acordando un poquito de la descripción anatómica, y me voy acordando un poco de anatomía. Entonces también nos gusta recordar, porque a veces nos olvidamos, la memoria es frágil y nos vamos olvidando. Entonces me gusta hacerles recordar también algo de la parte anatómica, ¿no es cierto? Al menos cosas básicas de la anatomía, ¿sí? Entonces, eso es la situación, ¿ya?
voy a darle un concepto. Yo sé que tenemos 2 horas, yo sé que es presentación, pero yo ya quiero arrancar en estas 2 horas. Como les dije, esta asignatura es bastante larga. Ya unos 20 minutos les dejo para que ustedes puedan elegir, para que ustedes puedan ver a los diferentes entornos. Yo solamente quiero compartirles el concepto, porque de ahí del concepto va a partir, ya no van a irse a la biblioteca, sino en las redes sociales van a investigar ustedes algo, ¿sí? Bueno, fisiología de la actividad física. Yo asumí que, como ya vieron la materia, quién les tocaba, yo ya asumí que ya conocían mi nombre, pero Nelson Cobos Bermeo, ¿no es cierto? Soy médico yo, ¿sí? La unidad 1, como les dije anteriormente, sistemas energéticos, sustancias alimenticias como fuente de energía, consumo calórico sobre el metabolismo diario y control del gasto energético en actividad física. 3 cosas fundamentales. Y aquí yo les he de decir ya lo siguiente, tenemos que, materiales didácticos, ¿no es cierto? Yo siempre les había pedido una resmita, cuando era la parte presencial, una resmita de hojas para entregar los trabajos que vayamos haciendo, todo ese tipo de cosas. Les había pedido también que tengan una calculadora, más que sea la más sencilla, ¿sí? La más sencilla, que solamente necesitamos hacer suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al hablar de consumo calórico, nosotros tenemos que hacer cálculos, ¿sí? ¿Cuál es la tasa metabólica basal? ¿Sí? ¿Cuántas kilocalorías necesitamos cada una de las personas? Y cómo es el gasto energético y cómo sacamos ese gasto energético cuando hacemos 15 minutos de bicicleta o 15 minutos de caminadora a 6 millas de velocidad. Sí, a 6 millas de velocidad, ¿cuántas kilocalorías estamos desprendiendo? ¿Sí? Entonces necesitamos hacer unos pequeños cálculos ahí. ¿Sí? Necesitamos hacer unos pequeños cálculos. La bibliografía, ahí está la bibliografía, la que está acá, la segunda de Woodward-Costa, inclusive está puesto el código que pueden encontrar en la biblioteca. Sí, el código que pueden encontrar en la biblioteca. Fisiología del esfuerzo y del deporte, la 6ª edición, que era de 2010, de Woodmore y Kostick. ¿Sí? Entonces esa es la bibliografía base, aunque siempre me gusta algunos gráficos también trabajar bastante de lo que es López Chicharro, ¿sí? Lo que es López Chicharro o Chicharro Vaquero, que es la fisiología del ejercicio, 3ª edición, 2006, pero esta ve mucho más la parte bioquímica. La de Woodmore-Costa es mucho más directa hacia la parte de la fisiología. Sí, pero utilizamos las dos, y si hay algo nuevo o algún artículo, yo siempre les voy diciendo de dónde estamos sacando la información. ¿Sí? De dónde estamos sacando la información. Entonces, siempre vamos diciendo, les vamos diciendo sobre la parte bibliográfica, ¿sí? De que vamos utilizando. Entonces, ahí sí me voy al entorno de la parte de conocer la fisiología. La fisiología es el funcionamiento normal del cuerpo. Cuando hablamos de fisiología, engloba todo lo que son sistemas, órganos, tejidos y células. Cómo se integran sus funciones y cómo regulan el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, la parte fisiológica, yo siempre digo, etimológicamente siempre vamos a ver la parte de fisio, quiere decir función. ¿Cómo funciona normalmente nuestro cuerpo humano? Bueno, logos es ciencia, tratado y, ¿no es cierto?, estudio, ¿sí? Entonces, en eso lo vemos ahí, digamos, ¿sí? Pero la parte fisiológica, ¿cómo funcionan nuestras células? Perdón. ¿Cómo funcionan nuestras células? ¿Sí? ¿Cómo funcionan nuestros órganos? ¿Cómo funcionan nuestros tejidos? ¿Y cómo interactúan entre cada uno de ellos? ¿Sí? Supónganse la parte para ejemplarizar un poquito. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio físico, y no es cierto, estamos haciendo ejercicio físico, ¿cómo nuestro corazón comienza a latir más rápido? ¿Cómo nuestro sistema de termorregulación hace que nuestra piel se vasodilate? O sea, que se haga rojo. ¿Cómo nuestras glándulas sudoríparas comienzan a producir sudor? ¿El sudor, qué composición tiene el sudor? ¿Cómo se formó el sudor? ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer? Yo al conocer que yo tengo sudor, y no es cierto, que tengo una tasa de sudoración alta, que el sudor está compuesto por agua y electrolitos, y dentro de los electrolitos está compuesto principalmente por sodio, al momento de restituir, y no es cierto, mi hidratación, de acuerdo a mi tasa de sudoración, ¿qué tendrá que tener esa bebida hidratante? Tiene que tener sodio en mayor cantidad.
potasio, cloro, magnesio, lo que quieran ustedes, bebidas de mercado hasta complejo B les saben poner, pero lo principal que debe tener, y no es cierto, si sé fisiológicamente que cuando estoy sudando, yo estoy perdiendo agua y electrolitos, ¿qué es lo que tengo que ponerle a esa bebida hidratante? Es agua y electrolitos. Y el principal electrolito que más se está perdiendo es el sodio. Entonces, fíjense ustedes, al saber cómo funciona mi cuerpo, yo puedo básicamente implementar estrategias para que fisiológicamente mi cuerpo no se fatigue, no se canse, no entre en sobreentrenamientos. ¿Sí? Entonces, es básicamente parte fundamental cuando decimos esto. Entonces, la fisiología del ejercicio o del esfuerzo, como lo denominan algunos, ¿sí? Es la ciencia que estudia las respuestas del organismo humano a cargas físicas. O sea, ya no es esa fisiología que a mí, inclusive en la Facultad de Medicina, nos daban esa fisiología estática. ¿Sí? Ya es esa fisiología que ve el cuerpo cuando está frente a cargas físicas. O sea que voy a tratar de moverme un poco hasta como que no estoy sentado, ¿no es cierto? Esa fisiología cuando yo estoy caminando. ¿Qué pasa cuando yo estoy caminando? Voy a ver esa silla. Entonces, es esa fisiología de donde manda mi estímulo del sistema nervioso, me dice cómo debo caminar, parte de los recuerdos de mi sistema nervioso hace que se active, que mi corazón comience a dar más sangre a los músculos que están activos, ¿sí? Que mis músculos se comiencen a ver ese proceso energético y que mis músculos, esa parte de contracción muscular, que ya vamos a ver los miofilamentos de actina y miosina comiencen a funcionar, que ahí está un mineral que es el calcio, que hace, que ayuda, que se produzca esa contracción muscular y que mi cuerpo se pueda mover. ¿Sí? Entonces, fíjense, estudiamos cómo se va dando eso. Ya no es esa fisiología estática, sino esa fisiología de tipo dinámica frente a las cargas físicas. Por eso tenemos la fisiología del ejercicio o denominada del esfuerzo. Se ven todos los aspectos biológicos ante el trabajo físico. Por supuesto, cómo está funcionando cada uno de ellos. Estudia cómo las estructuras de nuestro cuerpo se ven alteradas cuando estamos expuestos a series agudas y crónicas de ejercicio. Por supuesto. Sí, y el típico ejemplo cuando sabemos poner, es diferente que ustedes hagan ejercicio físico una serie aguda. ¿Sí? ¿Qué es una serie aguda? Algo que nos vamos y hacemos peso. Reacciona de una manera nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando este peso yo lo hago 10 veces hoy, 10 veces mañana, 10 veces pasado, 10, y hago microciclos, mesociclos y macrociclos de entrenamiento? ¿Sí? ¿Qué le pasa a ese cuerpo? ¿Qué pasa al cuerpo cuando hice solamente ese día y después me olvidé de hacer? Sí, mi músculo comenzó a funcionar, por supuesto. Sí, pero ¿qué pasa si después ya no hago? Mi músculo vuelve vuelve a la parte de reposo. Pero ¿qué pasa cuando ya yo hago metódicamente, ¿sí? Y se vuelven series crónicas? ¿Cómo se va adaptando mi músculo a ese trabajo? ¿Sí? Entonces, eso estudia la fisiología del ejercicio o del esfuerzo. Y bueno, ya la fisiología, algunos hablan de fisiología del deporte también, y cuando hablan de fisiología del deporte, se habla cuando ya hablamos de metodologías de entrenamiento. ¿Sí? Cuando hablamos de metodologías de entrenamiento. Entonces, la fisiología del ejercicio, estudio del funcionamiento, interacción de los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano durante el ejercicio, desde el nivel molecular, ¿sí? Desde el nivel molecular hasta el cuerpo entero. O sea, aquí básicamente no vamos a decir, el cuerpo se mueve porque me levanté y me fui, sino acá vamos a hablar qué pasó a nivel molecular, qué pasa en la célula, ¿sí? ¿Cómo se da esa transmisión nerviosa? ¿Cómo se da ese potencial de acción transmembrana para que mande impulsos a nuestro sistema nervioso para que el cuerpo se mueva? ¿Sí? Entonces nos vamos a ese aspecto. Estudio de los mecanismos que limitan el rendimiento y funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas en condiciones de estrés severo. Estudio de las adaptaciones o cambios temporales ocasionados por el ejercicio físico en la estructura y funcionamiento de los órganos y sistemas que integran el cuerpo humano, ¿sí? Bueno, tratamos de ejemplarizar. Entonces ahí venimos que la fisiología estudia todo lo global,
y no es cierto, el cuerpo cuando está en reposo. La fisiología del ejercicio ya es cuando el cuerpo está frente a demandas físicas o cargas externas. Y la fisiología la fisiología del deporte ya es cuando hablamos de metodologías de entrenamiento, cuando hablamos de metodologías propias de entrenamiento. Siempre la adaptación biológica en actividad física es parte fundamental y se realizan ajustes morfofuncionales, tanto externos e internos, con el resultado de procesos respetuosos planificados según la necesidad. El estímulo fisiológico al cuerpo, ¿de qué debe depender? ¿Sí? El estímulo debe ser de la parte específica del sistema energético y esa es la primera unidad a la que nos estamos adentrando y estamos haciendo esta pequeña introducción del sistema energético. Y ahí vamos a ver que tenemos tres sistemas energéticos fundamentales. El sistema energético de la fosfocreatina, la glucólisis anaeróbica o láctica y el sistema oxidativo. Son tres sistemas que nosotros inclusive podemos evaluarlos. Y no es cierto que podemos evaluarlos. Depende del óptimo estímulo que le demos. ¿Qué pasa si hacemos un estímulo amplio? Y muchos que deben practicar de aquí deportes de alto nivel, ¿qué pasa si damos un estímulo, si el estímulo es muy elevado o la carga es muy elevada? Podemos tener complicaciones fisiológicas y de salud de esa persona. Entonces, si tenemos un estímulo óptimo, también tenemos que tener el óptimo descanso. Cuando vean la parte metodológica o principios metodológicos del entrenamiento, van a ver, ¿sí?, cómo se deben manejar las cargas de entrenamiento, ¿sí? Las cargas de entrenamiento. ¿Qué pasa si no tenemos un óptimo estímulo y ponemos a todos la carga de entrenamiento todos los días, trabajamos entre el 70, el 80, el 90%, ¿sí?, de mi capacidad máxima, todos los días, 7 días a la semana, ¿sí? No creo que aguanten más, y no es cierto, de una semana o de 15 días, sin que tengan problemas fisiológicos y problemas hacia la salud de esa persona. Entonces, el óptimo descanso también es fundamental. Y la parte es multifactorial. No todas las personas somos lo mismo, ¿no es cierto? La composición corporal que tiene una persona va a ser diferente de la composición que tiene la otra persona. La parte de tipo de fibras va a ser diferente. De aquí estoy viendo a algunos, ¿sí, no es cierto? Y digamos en sí, supónganse, Germán no va a tener el mismo tipo de fibras que Hernán. Hernán no va a tener el mismo tipo de fibras que Kevin. Kevin no va a tener el mismo tipo de fibras que Edwin, ¿sí? Y igual en la parte femenina, Caterine no va a tener el mismo tipo de fibras que Lupita o que Fátima, ¿sí? Entonces es multisectorial. La composición corporal no va a ser la misma del hombre y de la mujer. Va a estar estimulado, ¿por qué? Por mecanismos hormonales, ¿y no es cierto? Entonces va a ser totalmente diferente el estímulo dentro de la adaptación biológica, física, ¿sí? Entonces, me voy a quedar acá, eso no me voy a quedar. ¿Por qué? Porque yo voy a querer, ¿sí? Ya le subo las diapositivas, ya le subo justamente este grupo de diapositivas, le subo. El resto de la hora, cada uno va a expresar, van a ver ciertas cosas que yo les voy a decir hasta qué horas los suban, cada una de las tareas, pero cada uno va a buscar un hecho relevante por el cual se haya dado el resurgir de la fisiología, de la actividad física, del deporte, del ejercicio, como quieran conceptualizarlo, del ejercicio o del esfuerzo, ¿sí? Un hecho relevante en el que se da el nacimiento de esta fisiología de la actividad física, ¿sí? Entonces vamos a tener este tiempo, esta hora, básicamente casi una hora, van a tener ustedes para averiguar, ¿sí? Para averiguarlo, y de acuerdo a eso ya arrancamos con lo que es el día de mañana, mañana tenemos, no vi mi horario. A ver, pongamos de acuerdo, porque si no, no se vayan a estar cruzando las horas. A ver, hoy. No, nos vemos el día jueves. El jueves tenemos una hora, en donde haremos justamente, entonces,
ustedes pueden ver un artículo y yo siempre tomo más en cuenta, porque si ustedes me suben, dice, ve, me dijo que busque cómo nació la fisiología del ejercicio, ¿no es cierto? La fisiología de la actividad física, del deporte. Voy y me bajo un artículo de 20 hojas. Piensan que yo voy a leer el artículo de 20 hojas y pongan 20 por 30. ¿Cuánto es? Sí, entonces no me va a dar, pero yo sí voy a leer el criterio personal o lo que ustedes tuvieron frente a ese artículo, que eso lo hacemos máximo en una plana. ¿Sí? Entonces eso yo sí lo voy a revisar, porque de aquí tenemos, me confirman, jueves de 11 a 12, antes del almuerzo. Ya, y el viernes tenemos de 9 a 11, y ya comenzamos con los viernes, y 2 horas el viernes. Yo sé odiar el día viernes. ¿Por qué sé odiar el día viernes? Porque la mayor parte de los feriados siempre se pasan a viernes y a lunes. ¿Sí? Y este viernes ustedes ya van a estar en el Vía Crucis seguramente, sea a esa hora. Entonces ya no vamos a tener esas 2 horas, ¿sí? Ya no vamos a tener esas 2 horas. Entonces ahí vamos a ver estrategias para poder suplir. Y después creo que ya había, no, lunes creo que viene después, por suerte no tengo lunes con ustedes. Sí, ya creo que viene otro feriado del 12 de abril, vuelta. ¿No es cierto? De la Fundación de Cuenca, y es otro feriado. Pero bueno, es lunes ese. Entonces, para el día viernes, un poquito, les haré leer y exponer a unos cuantos, y no es cierto, ya van a ver después cómo vamos a hacer la estrategia para ver y la calificación del resto. ¿Sí? Entonces, algún hecho relevante que hayan podido notar sobre el recurso, cómo resurge lo que es la fisiología de la actividad física, del ejercicio, del esfuerzo o del deporte. Algún hecho relevante histórico, ¿sí? Algún hecho relevante histórico. Eso entonces van a tener inclusive este tiempo, sí, ahorita tengo justo una reunión, entonces van a tener este tiempo para realizar esa actividad. El día jueves nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Profe, disculpe, este hecho relevante le tenemos que subir al virtual, ¿nos va a habilitar o no? No, ustedes tienen que traerlo hecho para el día jueves. Y de pronto sí, ese día jueves yo les habilite el virtual mientras estamos conversando, pero de pronto algunos se expongan. Unos 3 o 4 exponen y ellos ya no tendrán que subir, pero el resto sí lo tendrá que subir al virtual. Claro, todo Hacemos en tenemos Word. que... Claro, en Word, pero Ya. no me traerán el artículo, ¿sí? Siempre pongan cuál fue el artículo y su opinión personal, ¿sí? Su opinión personal. Por eso mismo les decía, el artículo pueden ser 20 páginas, ¿no es cierto? Y va a ser, no vamos a poder calificar, pero a mí lo que me interesa más es la comprensión que puedan tener ustedes. Ya, muy amable, gracias. ¿Algo más? Nada más, listo. Entonces, con eso nos estaríamos viendo. Sí, creo que estamos bien por el día de hoy. Sí, y déjenme. Sí, en verdad, están 32, están bastantes aquí en este grupo. Veía los participantes, están 30, digo, pero ese curso solamente 30. Ya, listo. Representante, entonces, para la siguiente clase, conversen entre ustedes, dense los números. Yo les voy a dejar encendido ahorita si es que quieren conversar para que conversen unos 10 minutos sobre la parte del representante y para que puedan hacer la tarea respectiva, ¿sí? Yo me retiro un ratito, en unos 15 minutos yo vengo y apago la sesión. Entonces ahorita para que inclusive les pidan el número de teléfono a algunos que de pronto para WhatsApp les añada. ¿Listo? Nos vemos entonces, pórtense bien, nos vemos el día jueves. Cuídense, hasta luego. Hola. Hola. Oye, Preci, ya, pues confirma. De una vez. ¿Qué tan serio te? Están asustados, les veo. Creo que sean así. ¿Sí se va a hacer ver o qué no? Confirma, Preci. Está serio el precio. Yo no sé, ahí depende de ustedes. ¿Yo acaso voto por 30 personas? Ya, pero ya está bravo, güey. Tranquilo, hombre. Caes malo, caes mal.
Dale dos. Pero ya hablen, pues ahí ya para... Ya digan. Aquí, pon en el chat, pres. Yacu Vázquez, presidente. Yo... No. Voy a dejar puesto en el chat que el precio es el representante. Ahora no escribe los dos mismos precios. Sencillo. Ay, ya.